Familia nómada. Se ha conocido una carta pública de diferentes periodistas al presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Vamos a analizar dicha carta porque hay algunos aspectos que no comparto y ya van a ver por qué. Escuchemos. Dice la señora Laura Ardila Rieta, que es la escritora del libro sobre el clan de los Char, y otros periodistas. Esta carta fue escrita el 7 de julio de 2024 en la madrugada a las 12:06 de la madrugada. Dice, comillas, es un honor para mí ceder esta vez el espacio de mi columna para publicar la siguiente carta pública que al momento del cierre de esta edición contaba con más de 100 firmas de periodistas de todas las regiones de Colombia. La carta dice así: respetado presidente Gustavo Petro, nos dirigimos a usted, periodistas que trabajamos en medios o de manera independiente y residimos en distintas regiones de Colombia. No suscribimos este mensaje a nombre de ninguna asociación, esa doble negación está mal, en particular. En este momento nos une la enorme preocupación que tenemos frente a las agresiones que constante y generalizadamente usted viene haciendo en contra del ejercicio del periodismo. Esta afirmación es falsa. No es cierto que Petro esté agrediendo al periodismo. Petro solamente está exigiendo que publiquen la verdad. Y a Petro lo han calumniado de todas las formas posibles. Hace poco le sacaron un montaje, dice que supuestamente estaba con una mujer trans en Panamá y ni estaba con una mujer, ni mucho menos con una mujer trans. También han inventado que Petro tiene vínculos con narcotraficantes, como alias El Sobrino. Han inventado precisamente esto, que Petro agrede la prensa. Cuando recordamos que este incidente con María Jimena Duzán empezó por una agresión de María Jimena Duzán a la cual Petro no respondió. Esa agresión fue en una carta el pasado mes de noviembre de 2023, en donde María Jimena Duzán tilda al presidente de drogadicto, de enfermo, de mitómano, de tener un desgobierno, de no saber qué hacer con el poder. Y esta vez Petro, de manera muy respetuosa, le dice a Duzán que no siga los caminos de Vicky Dávila, porque Vicky Dávila lleva más de 2 años calumniando e injuriando al presidente Petro. Entonces, esta carta puede tener más de 100 firmas y se vale que intentan ser respetuosos al inicio de la carta, pero aquí ya empiezan a mentir, a decir que Petro ataca constantemente y de manera generalizada al periodismo, y aquí es en donde vale la pena no tragar entero. El hecho que sean periodistas y que algunos presuman ser independientes no quiere decir que tienen la razón. Sigamos leyendo la carta. Son públicas, así que no vale la pena enlistarlas aquí. Esto es un error, porque alguien que lea el artículo no va a quedar informado. Él va a creer que en el tema de Petro Duzán, Petro fue el que atacó, cuando fue Duzán la que atacó primero, y Petro solamente le pidió que no siguiera el camino de Vicky Dávila. Y cuando habló del periodo terrorista, ni paramilitar, ni nada por el estilo, como inventó la señora María Jimena Duzán. Acá lo que yo veo es un conjunto de periodistas del llamado centro y también de la centro derecha que ya están empezando a hacerle campaña a un candidato tibio. No digo que sean uribistas, todos los que firmaron aquí, seguramente hay varios uribistas, pero también hay mucha gente del llamado centro, gente que no gusta el gobierno de Petro. Y acá están inventando claramente que Petro agrede la prensa, pero ni siquiera son capaces de recordar episodios, por lo menos recordar 4 o 5 agresiones de Petro, cuando sabemos que las discusiones de Petro han sido con Vicky Dávila y Petro le ha dicho la verdad, que Vicky Dávila miente y que miente porque los Gilinski le paguen para que mientan, le pagan para que mienta, y aquí la carta tiene un total sesgo. Sigamos. En cambio, si queremos destacar que cada vez que usted trina
o lanza una declaración descalificando o estigmatizando, muchas veces con mentiras, a la prensa en general, se desatan olas de insultos e intimidaciones y un mal ambiente en contra de nosotros y nuestro trabajo. Bueno, dice que muchas veces con mentiras, pero no dice cuáles mentiras, o sea, una total falacia, vaguedad. Reconocemos que urge concretar el debate sobre la calidad del periodismo. Hay un descrédito en buena parte justificado que ha menoscabado el contrato social de confianza que debe haber entre periodistas y ciudadanos. Aquí medio hay algo de sensatez. Así que, por supuesto, esta no es una defensa de la libertad para mentir. Lamentablemente sí es una defensa de la libertad para mentir porque los únicos incidentes que ha tenido Petro han sido con periodistas estilo Vicky Dávila. Y en este caso, la señora María Jimena Duzán está engañando al país, se está victimizando cuando ella fue la que empezó a tratar muy mal desde noviembre del año pasado al presidente Petro. Y dice aquí, pero la mentira, señor presidente, y cualquier otro desacuerdo que usted tenga con una publicación debe enfrentarse con las herramientas dispuestas para ello. Pero la sanción social también es una herramienta válida, no todo tiene que llevarse a temas penales. Dice, están contempladas en la Constitución que usted juró cumplir, entre ellas el derecho a la rectificación y el de réplica. Petro también ha insistido. Recuerden ustedes que Petro tuvo un litigio con Caracol en donde Petro ganó, pero Caracol no quiso rectificar y eso se quedó impune. Dice, se lo recordamos a usted y de peso a todos los poderosos. Cada vez que usted decide esquivar ese camino constitucional y tomar la senda de la agresión, ahora resulta que decir que María Jimena Duzán está siguiendo los pasos de Vicky Dávila cuando efectivamente hace 7 meses los está siguiendo, casi 8 meses, resulta que corregir algo que Duzán hizo en el pasado es agredir al periodismo y descalificarlo. Por el contrario, Petro dice que respeta mucho a Dusan, a pesar de que Dusan no lo respetó hace casi 8 meses, en noviembre del año pasado, y publicamos el análisis a esa carta, a esa infortunada carta. Acá está inventando este conjunto de periodistas bajo el liderazgo de la señora Laura Ardila Arrieta, que Petro está agrediendo y descalificando a los periodistas, violando la Constitución. Esto es falso también. Dice, está degradando el debate público, no es cierto. Está invitando a que tengan más responsabilidad para publicar noticias y dando un pésimo ejemplo a otros personajes del poder. ¿A quiénes será? A los uribistas. Ahora será que los uribistas son los que van a coger el mal ejemplo de Petro. Qué falso esto. Que pueden sentir validación para hacer lo mismo o arremetidas peores. No, totalmente en desacuerdo con esta carta. Con la intención sí me parece sana que escriban la carta, pero están mintiendo con esta carta definitivamente. No le corresponde al presidente decidir quién hace buen o mal periodismo, pero el presidente sí puede dar su opinión de cuando lo están calumniando e injuriando, ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. Entonces, ¿qué quieren? Que el presidente Petro se siga quedando callado. Llevan 2 años largos calumniándolo, injuriándolo, y ahora resulta que el presidente tiene que quedarse callado, dejar que lo calumnien y lo injurien para que no lo acusen de estar presionando indebidamente a la prensa. Cuando si Petro fuera realmente dictador, hubiese cerrado esos medios y les hubiera puesto mordaza, pero Petro los deja opinar, los deja hasta tratarlo de drogadicto, tratarlo de mitómano, tratarlo de que gobierna muy mal. Dice aquí, la libertad que defendemos y le pedimos defender no es otra que ese sostén fundamental de la democracia llamada libertad de expresión, llamado libertad de expresión. No puede haber buena prensa si primero no se garantiza y protege ese derecho universal. Pero Petro lo ha garantizado, Petro lo ha protegido en exceso. Antes Petro ha sido demasiado honrado y mire cómo lo tildan aquí como si fuera un dictador. Esto hubiese cabido en el gobierno de Uribe, que Uribe sí persiguió la prensa, sí la estigmatizó, Uribe los chuzó con el DAS de manera arbitraria varios años. O sea, esta carta hubiese aplicado perfectamente para la época de Uribe, para esta no. Incluso para la época de Duque, cuando estigmatizaron a los medios alternativos como bodegas, como defensores del terrorismo en el estallido social de 2021, cuando hubo censura en YouTube y en Facebook a las denuncias que se hacían en el marco del estallido social.
Dice aquí la carta, desgraciadamente, varios países de nuestra América Latina lo están perdiendo. No permita usted que eso ocurra en el país, pues que Petro no lo está permitiendo. O sea, la carta realmente está totalmente sesgada. No es la primera vez que esta inquietud surge en Colombia. Ya otros gobiernos antes del suyo habían agredido al periodismo con graves señalamientos a colegas y evasivas a las obligaciones de protección a la prensa. Bueno, esto es verdad, sobre todo el gobierno de Uribe Vélez. Por fin algo que es cierto y sensato en la carta. Sin embargo, si es esta la primera ocasión en la que la embestida incluye de manera directa a la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, la organización no gubernamental que desde hace años es esencial para el ejercicio de nuestro oficio, sobre todo en las regiones en donde evidentemente ser periodista conlleva más riesgos. Bueno, sobre el tema de la FLIP, yo también les di mi opinión, que definitivamente la FLIP es muy selectiva. Con los periodistas famosos es muy diligente, pero con los periodistas más abandonados de las regiones, a la FLIP no le importa. Varios periodistas en la red X, que también lo hemos mostrado aquí, han dicho que la FLIP no les hace caso cuando ellos denuncian que les amenazan de muerte. Yo no vi que la FLIP protegiera a Jaime Vázquez, que fue asesinado. Entonces, aquí otra verdad a medias. La FLIP es bastante selectiva. Y esto es una verdad a medias. Dice, la FLIP hace acompañamiento cuando denunciamos amenazas, no siempre. Así que ahí se está faltando a la verdad o se está dando una verdad a medias. Ofrece respaldo económico para la reubicación temporal de aquellos a los que nos toca dejar nuestras ciudades o pueblos. No necesariamente tampoco. Brinda asesorías legales cuando llegan procesos judiciales en represalia a nuestras publicaciones. Representa legalmente a familias de periodistas asesinados. Esto también es medianamente verdad. Podríamos seguir, pero creemos que esos argumentos deberían ser suficientes para que usted y los seguidores que le hacen coro en redes comprendan lo que está en riesgo. Pero la Flip también tiene rabo de paja. Y Petro no mintió al decir que la fundó un tipo que es un sanguinario como Pacho Santos, un tipo que le gusta electrocutar estudiantes que protestan, un tipo que está vinculado con parapolítica, con fundación de grupos paramilitares en el marco de las Convivir, el bloque capital, denunciado y salpicado por Salvatore Mancuso Gómez. Petro no mintió. Y esto aquí, la carta, de manera sesgada, no lo aclara y de cierta manera, eso es lo que a uno le molesta, que se digan esas verdades a medias, porque esto no es correcto. Hay que tratar de decir todo con la mayor precisión posible. Y aquí termina la carta diciendo lo siguiente. Durante lo que va de su mandato, han sido asesinados 5 periodistas en Colombia por causas relacionadas con el trabajo periodístico, todos de la periferia. Sus nombres eran, bueno, son todavía porque todavía se llaman así, Rafael Moreno de Córdoba, Wilder Córdoba de Nariño, Luis Gabriel Pereira de Córdoba, Mardonio Mejía de Sucre y Jaime Vázquez Norte de Santander. Yo me pregunto, ¿qué respaldo le dio la FLIP a Jaime Vázquez? Jaime Vázquez solamente se hizo famoso cuando lo mataron, cuando Jaime Vázquez hace rato estaba amenazado de muerte. Y si bien es cierto, estos periodistas fueron asesinados por hacer su trabajo, no es porque Petro haya peleado con Vicky Dávila, porque Vicky Dávila lo calumnia y lo injuria, o porque Dusan haya inventado que Petro le está diciendo terrorista cuando fue Dusan la que insultó a Petro. A estos periodistas los mataron por el régimen que dejaron los pasados gobiernos, el régimen narcoparamilitar que dejaron los pasados gobiernos. Entonces, realmente esto es lo que es bastante cuestionable. Entonces, la carta termina diciendo, en honor a su memoria y por todos los que queremos seguir cumpliendo nuestro deber de informar, le pedimos parar las estigmatizaciones contra un oficio que solo espera de usted garantías y respeto. Debería ser respeto y garantías para que no quede cacofónico. O sea, hay que pedirles a Vicky Dávila, a María Jimena Duzán, que no mientan, que no ataquen al presidente con calumnias e injurias. O sea, ¿por qué no se le exige a estas personas que dejen de ser antiéticas? Entonces dice, desde hace un año
de manera pro bono, hago parte de la junta directiva de la FLIP. Sí, claro, ella está defendiendo la FLIP, pero la FLIP en este caso tampoco tiene razón. Bueno, aquí están todos los firmantes, yo no voy a decir todos sus nombres, pero la verdad sí son más de 100. Hay periodistas de Arauca, de Guainía, de Sucre, de Manizales, de Cauca, de medios universitarios, de diferentes departamentos, algunos que son independientes como Jesús Abad Colorado, también hay gente de Magdalena, de Antioquia, Caribe, Atlántico. Sí, son más de 100 periodistas quienes firman aquí, pero es lamentable que estén firmando algo que tiene tantas falacias. O sea, me da tristeza esto, porque alguien que lea esto del extranjero va a creer que Petro es un dictador, que Petro les ha cerrado medios de comunicación, que Petro tuvo la culpa de que hayan matado a 5 colegas. Eso es lo que me tiene triste, que realmente esta carta está sesgada. Y sí, hay periodistas que son independientes, pero aquí no fueron independientes. Aquí le están siguiendo la corriente a Vicky Dávila y a la nueva actitud que ha tomado Dusan, que tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con el gobierno de Petro, pero no a decir que Petro es mitómano, que Petro es drogadicto, que Petro está enfermo, dándoselas de psiquiatra. Ahí tienen ustedes la carta. Quedo atento a sus comentarios. Gracias por dar me gusta, gracias por compartir. Y ya para despedir este video, quiero hacerles una invitación muy especial, una invitación a que conozcan las 4 líneas de investigación que tenemos en Universidad Nómada. Aquí no calumniamos, aquí hablamos de hechos. Acá tenemos la investigación de las revistas, las 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa, en donde tenemos 12 líneas de investigación que apuntan al tema, sobre todo de esta línea 9, la mafia parapolítica en la fiscalía de Luis Camilo Osorio Isaza y de Mario Guarán, y también en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez en el DAS. La mayoría de líneas tienen que ver con esto, así que vamos a investigar esas 14 revistas de Pedro Juan Moreno Villa, los 28.000 folios de Alexander Obregón Rentería. Alexander Obregón, víctima de 3 entrampamientos en donde hay involucrados 216 funcionarios, algo bastante delicado, el volteo de tierras y la parapolítica en el oriente antioqueño, la investigación de nuestra amiga Luz Marina Betancur López, y también está la investigación con nuestro amigo, el expiloto de la mafia, Jorge Mauricio Herrera Bernal, una investigación que ya ha sido publicada en varios medios y que él está escribiendo un libro al respecto. Aquí estaremos pendientes de ese libro y de investigar todo lo que él ha denunciado. Él ya salió en Estrato Medio, con Giovanni Enciso, en el canal de Hacker Fiscalía, en el canal de Mauricio de Cápsulas para la Memoria, en Tercer Canal y también aquí en Universidad Nómada. Gracias a la gente que se quedó hasta el final, gracias por dar me gusta, por compartir. Ya saben que pueden unirse al proyecto escribiendo a nuestro WhatsApp, a nuestro número 319-584-0680, más 57 si están por fuera del país, 319-584-0680. También recuerden que nuestro canal de respaldo se llama Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube y que además en X, la antigua Twitter, nos pueden encontrar como @nómada Medellín. Del mismo modo, les recuerdo que en Instagram aparece como Universidad Nómada y acá les dejo grande el número en la parte del banner 319-584-0680 para compartirles ahí las investigaciones de estos 4 temas que les menciono, las 14 revistas de Pedro Juan Moreno, la parapolítica y el volteo de tierras en el oriente antioqueño, los 3 entrampamientos contra Alexander Obregón Rentería, que tiene un respaldo, un acervo probatorio de 28.000 folios, y también las investigaciones del piloto, lo mismo que los aportes a nuestro libro de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Muchas gracias por haber estado, por quedarse hasta el final, por luchar a nuestro lado por una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López, docente universitario, líder de este proyecto desde el 31 de julio de 2017. Empezamos en Facebook y desde el 2021 estamos en YouTube, pero seguimos compartiendo en diferentes redes. Gracias, familia nómada. Espero que se suscriban. Les doy un abrazo muy fuerte y más tarde les compartiré más información.
Se les aprecia mucho. Hasta pronto, familia nómada.